Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO y dentro del tema movimiento, un ejemplo de movimiento circular uniforme. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un disco de vinilo gira a 33 revoluciones por minuto y tiene un radio de 15,2 centímetros. Calcula su velocidad angular, el ángulo descrito por un punto del mismo y el número de vueltas que gira el disco durante los 3 minutos y 56 segundos que suena Change the World de Eric Clapton. Calcula también el módulo de velocidad de un punto del borde del mismo. Y calcularemos más elementos en la diapositiva siguiente. Tenemos un gráfico correspondiente a la siguiente situación, en donde el vector velocidad es tangente a la trayectoria, y vamos a calcular inicialmente la velocidad angular. Observa que nos hablan de 33 revoluciones por minuto. Probablemente sea más fácil de entender este dato escrito de esta manera que no RPM. Revoluciones, vueltas, ten en cuenta que una revolución es una vuelta, vueltas por cada minuto. Ten presente que estamos hablando de ángulo descrito en la unidad de tiempo, aunque el ángulo no se está midiendo en unas unidades muy frecuentes y el tiempo tampoco se está midiendo en unidades del sistema internacional. Por tanto, pasaremos las revoluciones, las vueltas, a radianes y los minutos a segundos. De este modo, una vuelta, una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Efectuando operaciones, tenemos una velocidad angular ya en radianes por segundo de 3,456. A continuación, buscaremos el ángulo descrito por un punto del mismo en el tiempo indicado. Para ello, el ángulo es el ángulo inicial más omega por t. Recuerda que la variación del ángulo es phi menos phi sub 0. Omega sería esa variación dividido el tiempo, con lo cual, si el tiempo lo traemos multiplicando, obtenemos phi igual a phi sub 0 más omega t. Si empezamos a medir en el punto coincidente con el eje de las x, phi sub 0 es nula, con lo cual obtenemos una expresión en la cual, si conocemos la velocidad angular que justamente acabamos de determinarla y el tiempo, podemos obtener el ángulo descrito. Nos hablan de 3 minutos y 56 segundos. Pasaremos estos 3 minutos a segundos y sumaremos los 56 segundos restantes para obtener el tiempo total durante el que suena la canción en segundos. 236. Una vez que tenemos el tiempo y la velocidad angular, podemos sustituirlo en nuestra ecuación y efectuando operaciones, calcular el valor. De este modo y en radianes tenemos 815,6. Tal vez este ángulo nos diga poco expresado en esta unidad. Vamos a pasarlo a vueltas para tener una idea más clara de lo que representa. Tenemos 815,6 radianes y sabemos que, lo hemos utilizado como factor de conversión anteriormente, una vuelta son 2 pi radianes. Con lo cual, si simplificamos los radianes, obtenemos las vueltas, las revoluciones. Casi 130, como puedes observar. Durante el tiempo que dura la canción, el disco da casi 130 vueltas. Veamos a continuación el módulo de la velocidad de un punto del borde del disco. El módulo de la velocidad es el producto de la velocidad angular que calculamos anteriormente multiplicada por el radio, en unidades del sistema internacional, que habrá que pasar, por tanto, a metros. Si sustituimos los elementos, tenemos 3,456 radianes por segundo por 0,152 metros. Llegado a este punto, tenemos un producto radian por segundo multiplicado por metro y estamos calculando una velocidad, el módulo de la velocidad, con lo cual debería dar metro por segundo. ¿Qué ocurre, por tanto, con el radian? Parece que si de este producto sale metro partido segundo, el radian aparentemente no es operativo.
Vamos a analizar esta situación y por qué de este producto obtenemos metro por segundo. Recuerda que el ángulo medido en radianes es el cociente de la longitud de arco entre la longitud del radio. Por tanto, dimensionalmente hablando, hablaríamos de longitud partido longitud. El ángulo es, por tanto, una magnitud adimensional. En la ecuación de dimensiones, la longitud del numerador se anularía con la longitud del denominador. Sin embargo, aunque es adimensional, observa que cuando dividimos longitudes, metros, de distinta naturaleza. Metro de arco en el numerador, metro de radio en el denominador. Analicemos entonces el producto de esas unidades. Multiplicaremos radián por segundo multiplicado por metro. Teniendo en cuenta que el radián es metro de arco partido metro de radio. Esto sería radián, longitud de arco partido longitud de radio. Metro de arco partido metro de radio. Todo ello dividido en segundo. Y a continuación lo vamos a multiplicar por R. R son metros, metro de radio. Observa cómo este metro de radio está dividiendo y este metro de radio está multiplicando, con lo cual lo podemos simplificar. De este modo obtenemos metro de arco partido segundo. Efectivamente, si queremos calcular la velocidad es la longitud recorrida a lo largo de la circunferencia dividido el tiempo, con lo cual estamos recorriendo longitud de arco, una fracción de la circunferencia. Por tanto, longitud de arco, metros de arco por segundo. Esto es lo que sale de nuestra operación. Metro de arco por segundo. Realmente este radián lo que hace es transformar este metro de radio en metro de arco. El resultado de nuestra operación, 0,525 metros por segundo. Continuemos con nuestro enunciado. Tenemos que calcular además la distancia recorrida por ese punto del borde de la canción en el tiempo indicado, el valor de la aceleración centrípeta de ese punto del borde, el período y la frecuencia. Veamos pues el apartado D. La distancia recorrida por ese punto del borde durante la canción. Tengamos en cuenta que de la relación entre las magnitudes lineares y angulares, la longitud de arco recorrido S es igual al ángulo que acabamos de determinar por el radio. De modo que sustituyendo el valor del ángulo en radianes por la longitud del radio en metros, podemos determinar la longitud recorrida. De nuevo tenemos una situación semejante a la anterior. Radianes multiplicado por metro. Cabe esperar que el resultado, de nuevo, sea metros. ¿Qué le ocurrió al radián? Entonces, vamos a efectuar el producto. Si multiplicamos radián por metro, teniendo en cuenta que el radián, recuerda que es metro de arco dividido metro de radio, porque lo obtenemos dividiendo la longitud de arco entre la longitud de radio, la operación sería la siguiente. El radián es, por tanto, metro de arco partido metro de radio. Lo multiplicamos por R, por tanto, metro de radio, y estos metros de radio los podemos simplificar, de manera que obtenemos metro de arco. Es decir, longitud descrita a lo largo de la circunferencia, que es lo que cabía esperar. Sustituyendo el valor numérico de la operación, 124 metros. Vamos a calcular el valor de la aceleración centrípeta de ese punto del borde. Y recuerda que tenemos dos ecuaciones para determinarlo. Una es la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio, y la otra es el cociente entre el cuadrado del módulo de la velocidad y el radio. En nuestro caso, hemos obtenido el módulo de la velocidad a partir de la velocidad angular. Por tanto, es más seguro el cálculo, hay menos probabilidad de error con el cálculo efectuado a partir de la ecuación que contiene la velocidad angular, porque la hemos calculado anteriormente. Y por tanto, si el módulo de la velocidad se calculó en un proceso posterior en el procedimiento de resolución del problema, es más fácil que hayamos cometido un error. Por tanto, conviene minimizar los errores y trabajar con los datos o bien originarios del enunciado o bien los que vamos calculando inicialmente.
En consecuencia, efectuando operaciones 1,81 metros por segundo al cuadrado. Observa que se vuelve a repetir de nuevo la cuestión de la presencia del radián, igual que en los casos anteriores. Ya no lo vamos a analizar y vamos a poner directamente la unidad resultante, dado que ya sabemos cuál es el efecto que produce el radián cuando lo analizamos de esta manera. Calculemos a continuación el período y la frecuencia. El período es el tiempo invertido en dar una vuelta. Una vuelta que son 2π radianes. Por tanto, si conocemos el ángulo descrito, sabiendo la velocidad angular, teniendo en cuenta que recorre 3,456 radianes en un segundo, podemos determinar los segundos invertidos en esa vuelta. De modo que el período será 1,82 segundos por cada ciclo, por cada vuelta. Si la frecuencia es el inverso de este valor, al determinar ese inverso, obtenemos 0,55 ciclos por segundo. Esta unidad, en honor a Hertz, se le llama hercios. 0,55 hercios. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.